Bienvenidos a la Capilla de Fe de Roberto Goranson con el tema Nuestro cielo, nuestro hogar es nuestro cielo. Oremos y pidamos que Dios nos ayude. Oh Padre, te damos gracias por este día y te pedimos de que tú nos dirijas al estudiar este tema de tu palabra, porque lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, qué lindo es saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Me recuerdo de los días cuando yo pude estudiar y ver que me faltaba algo en la casa. Y así entonces pedí que mi papá me diera un perrito. Oh, cómo quise a ese perrito, lo abrazaba, lo quería mucho, le daba de comer, lo guiaba, lo dirigía. Ay, ese perrito era como parte mía. Y en ese caso, entonces, me di cuenta de que él y yo íbamos a ir para siempre. Pero allí en Cusco, Perú, en esa casita, un día entré y vi que el perrito estaba pues acostado completamente y no sabía yo por qué, porque enfrente de su boca estaba ahí escupiendo y encuentro que ese perrito se me había muerto. Había comido un veneno que le había dado muerte. Estaba él buscando cosas buenas, pero en eso tuvo ese desastre de muerte. Hay tantas veces que tenemos que confrontar el hecho de muerte. Tantas veces que vamos viendo cómo es la muerte, tan de repente a veces, y otras veces con mucho dolor. Y decimos, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué es el futuro nuestro? ¿Cuál será el destino que Dios tiene para cada uno de sus hijos? Sí, y vemos la respuesta en Apocalipsis 1 y el versículo 18. Sí, ese versículo, Apocalipsis 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Sí, oh, qué bueno es nuestro Dios, que nos dice que todos podemos ser parte y partícipes de ese lindo cielo. Él lo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces encontramos que Dios tiene un plan para todo ello cuando nos da Judas, capítulo 24, es decir, solo hay un capítulo allí, el capítulo 1, el versículo 24, que dice que y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios tiene un plan, si tan solo nosotros permitimos que Él obre en nuestros corazones, que Él pueda así guiarnos. Y entonces, cuando miramos y vemos que Dios también nos está contando y nos está clarificando lo que sucede cuando uno muere, porque realmente hay tantas filosofías en cuanto a lo que sucede cuando uno muere. Algunos dicen que ya están en el cielo, otros le culpan que Dios lo quiso en el cielo y que no lo dejó aquí. Otros dicen, no, pues tiene que ir por el purgatorio y quemarse un poquito para quemar un poco de sus pecados que hizo para entonces ir al cielo.
otros hasta dicen que niños van al limbo, pero Dios es muy claro cuando nos dice en Job capítulo 7 y el versículo 1, ¡ay, tan precioso ese versículo! ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existo, o ya no existe. En otras palabras, la persona que muere realmente va a dormir. Ahora, si eso es cierto, notemos qué precioso punto, porque cuando uno duerme no siente ningún dolor. Cuando uno duerme no tiene que preocuparse de alguna cosa que haya cometido o que está sucediendo alrededor de él. Él está completamente inconsciente. Y ahora, con ese punto, entonces pienso de una ilustración tan bella que encontramos en la Biblia, cuando nos dice en Juan capítulo 11 y el versículo 11. Allí notemos que dice, allí Cristo visitando el hecho de que Lázaro estaba muerto. Lázaro ya había estado en la tumba, pero allí en el capítulo 11, contando la historia, nos dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Lázaro estaba durmiendo. Lázaro estaba durmiendo. No dice que estaba en alguna parte o que lo va a traer a esta tierra desde el cielo. No, claramente Dios está diciendo que Lázaro simplemente duerme. Pero entonces está más claro todavía cuando continuamos con la historia, y este es un capítulo que yo les invito a leerlo en su completo, porque tiene tanta historia allí para nosotros entender el estado de uno que muere. En Juan capítulo 11 y versículo 14, allí nos simplemente dice otra vez, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha, ¿qué cosa? Muerto. Así que está diciendo que está durmiendo, y entonces Cristo dice claramente, pero ha muerto. Pero entonces, ¿qué está realmente diciendo Lázaro? O es decir, ¿qué está diciendo Cristo de Lázaro? Y entonces, notemos Juan capítulo 11 y el versículo 23 y versículo 24, que nos explica claramente lo que Cristo le había enseñado a Marta, lo que Cristo le había enseñado, sí, a la hermana de Lázaro. Porque entonces ella dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Justamente en ese día postrero es que Cristo realmente nos está diciendo que la persona duerme hasta el día cuando Él viene en su segunda venida. Oímos más en cuanto a esto en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Allí en ese capítulo nos cuenta tantas cosas en cuanto a ese día de la resurrección, a ese día cuando nos lleva a esa meta del cielo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ahí dice en 1 Corintios 15, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sí, qué lindo es ver que aún después que Cristo había
muerto, resucitado. Entonces los apóstoles notan que aquí algunas personas están muriendo, pero que también están durmiendo. Sí, también encontramos que a través del tiempo la iglesia cristiana demostraba el hecho de que una persona que moría simplemente dormía hasta el día postrero. Leemos entonces en 1 Corintios, capítulo 15, pero entonces en el versículo 18, sí, allí entonces, si regresamos al versículo 17, y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana, simplemente en vano. Pero entonces abajo dice, y los que murieron en Cristo, pues también no tienen ninguna esperanza. Pero en el versículo que sigue, el versículo 20 que necesitamos ahora mirar y enfocar, vamos a ir a ese versículo 20 del capítulo 18 de 1 de Corintios, y allí notemos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o es el primero de los que durmieron, es hecho. Así entonces, como Cristo fue y se bautizó, aunque no había ningún pecado, Cristo, aquel que murió, sí, aquel también resucitó de los muertos. Él es una muestra de lo que ha de acontecer con los que nosotros, los que estamos durmiendo en Cristo, también vamos a ver la resurrección y el plan de Cristo para cada uno de nosotros. Ahora, si realmente nosotros vamos pensando en este asunto y vamos viendo que la realidad es que el sueño no tiene ningún dolor, no tiene ninguna cosa, pero más cuando yo me despierto en la mañana, realmente es como recién me había acostado. No da tiempo, cuando uno está durmiendo, no hay un plazo de tiempo. No estoy yo pensando, bueno, no sé cuántos millones de años voy a estar durmiendo. No, la realidad es que el momento que uno duerme, no tiene ninguna conciencia de lo que está aconteciendo alrededor. Pero entonces, cuando uno se despierta, ya es la mañana siguiente o el día siguiente. Así entonces es la persona que duerme en el Señor. Pero interesante cómo es que Dios nos va a despertar. Nos va a despertar en una manera muy diferente de lo que se dice en tantos lugares. Tantas personas están hablando de que va a ser una cosa secreta, que por ahí nomás algunos santos se van a salvar. No, eso no se encuentra en la Biblia, y eso lo vamos a estudiar en otro día. Pero quiero que notemos allí el versículo en 1 Corintios, capítulo 15, y el versículo 52. Y dice, en un momento. Sí, cuando despertamos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué dice? Trompeta. Es una cosa muy clara. Allí en esa final trompeta, ¿por qué? Porque se tocará la trompeta. Sí, esa trompeta tan lindo, y noten, a los muertos será resucitado incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Sí, transformados en simplemente un abrir y cerrar de ojos. La realidad es que Dios tiene un plan para entonces llevarnos a ese lindo hogar, llevarnos a ese célico hogar. Pero
es mejor, como lo describe allí en Juan, capítulo 14, y el versículo 1, 2 y 3. Allí encontramos muy claramente lo que Dios tiene para nosotros. No se turbe vuestro corazón. Y cuando vemos el asunto de la muerte, cuánto nos turbamos, cuánto nos molesta. Sí, pero entonces dice, no se turbe vuestro corazón. Hay un plan, en otras palabras. Y dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay muchos lugares, pero eso no es suficiente. Dios quiere algo especial. Y entonces dice, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él quiere preparar un lugar especialmente para nosotros. Un lugar que sea apropiado para nosotros, que nosotros podamos gozar. Y sigue diciendo, y si me fuere, y os aparejar el lugar, vendré otra vez. Ahí está esa segunda venida de Cristo. Él viene otra vez. La primera vez vino como un bebé, un infante en Belén. Sí, esa primera vez lo saludaron unos pastores. Ahí lo saludaron unos ricos que vinieron solamente con el anuncio de que Cristo había nacido. Algunos no reconocieron lo precioso que había sucedido. Cristo había nacido. Cristo estaba entre el hombre. Pero Él viene otra vez, de acuerdo a su promesa. Pero cuando Él viene es porque ya ha preparado un lugar para usted. Ya ha preparado un lugar para mí. Ya podemos todos gozarnos en ese nuevo hogar. Yo me pongo a pensar de lo que Cristo puede hacer para cada uno de nosotros. Y cuando pienso en lo que Él está haciendo por nosotros, pienso de cómo Él crió el jardín edénico, ese lugar antes de que hubiese pecado, antes de que hubiese problemas. En ese lugar Dios crió un lugar tan precioso, pájaros con colores verdaderos, sí, y también el humano, criado en su imagen, todo hecho en perfección. Esto es lo que Dios desea, que ese lugar sea para cada uno de nosotros. Cuando yo me pongo a pensar de ese precioso lugar, también voy pensando de mi hermanita Arlene. Arlene, mi hermanita de 5 años de edad, allí en el Perú, estuvimos en Chiclayo, pero un día mi mamá se da cuenta de que ella tiene una enfermedad. ¿Qué será? Ella lee en los libros médicos, trata de hacer lo mejor que pudo para así ayudarle a Arlene que se curara, pero desafortunadamente después se decidieron de que lo que había tenido es apendicitis, y ese apendicitis pues allí explosionó, se puede decir, en su cuerpo, y ella murió allí en Chiclayo. Mi papá, cuando él regresa, porque en ese tiempo tenía 53 iglesias bajo su cargo, ahí en el norte del Perú, en Chiclayo, y él iba en todos esos lugares, pero tenía la impresión que tenía que regresar a la casa. Y de repente, yo mirando por el portón de la casa, miré por la calle y vi que mi papá venía. Y yo fui corriendo a decirle, papi, papi, mi hermanita se murió, mi hermanita se murió. Mi papá, tan triste cuando oyó, la llegó a ver allí en ese ataúd, pero cuando él va viendo a ese cementerio,
Le preguntan, ¿qué quiere usted poner allí en esa tumba? ¿Qué desea usted colocar como recuerdo de ese lugar donde ha puesto su hija? Y mi papá entonces comenzó a pensar. Sí, pensó de Juan 3:16. Todo aquel que en él cree. Él sabía que mi hermanita creía y que deseaba. Él también creía y deseaba. Yo creía y deseaba. Y también mi mamá. Oh, mi mamá, la pérdida de su hija. Qué difícil era. Pero entonces se da cuenta, se simplemente da cuenta que ella tiene la promesa. Sí, Cristo regresa otra vez y Él va a llevarnos a ese lugar que ha preparado. Pero tan precioso es más saber que todos hemos de despertar. Tal vez yo en Estados Unidos o tal vez ella, sí, en ese campo santo como lo dicen allí. Pero ella va a resucitar, yo voy a resucitar. Y también mi papá, mi mamá, vamos a resucitar y vamos a estar juntos otra vez en ese hogar que Dios ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Oh, amigos míos, qué precioso es ver de que Dios tiene un plan, pero en ese hogar no vamos a tener ningún problema. Allí no va a haber enfermedad, no va a haber apendicitis, no, podemos ir mucho más allá todavía y entender que en ese hogar no va a haber ningún hospital. El médico de médicos, no. Cristo nos crió y nos va a recrear, a hacer de nuevos una nueva creación. Nuestro hogar va a ser apropiado, como fue ese hogar del jardín edénico. No, mejor, porque ahora todo es nuevo, todo es hecho nuevo para una eternidad. Una eternidad que todos podemos gozar. Bueno, cuando yo pienso de todas esas lindas promesas que hace Dios, también sigo y regreso a ese versículo que estábamos leyendo allí en 1 de Corintios, que decía, y cuando este corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sórbida es la muerte con victoria. Sí, lo que vemos un desastre, lo que vemos un fin, lo que vemos una terminación de todas las cosas, de repente llega a ser la victoria de victorias. ¿Qué será? ¿Qué será con los discípulos? Entonces también vernos con aquel que murió por nosotros. ¿Qué será vernos con Cristo mismo, el que tanto nos amó, que murió en nuestros lugares? Porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, la paga del pecado, dice la palabra, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Oh, qué lindo es esa promesa de saber que Dios nos ha de dar ese lindo futuro, ese momento cuando podemos vernos no solo con papi y mami, mi hermanita que después nació, pero también con Arlene, que había muerto allí en ese campo santo. Mi papá puso allí en esa lápida unas palabras muy importantes. Él simplemente puso una palabra y dijo, hasta luego, hasta luego.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi papá, mi mamá, yo, mi hermana Esther, todos nos vamos a ver con Cristo, sí. Luego nos vamos a ver los unos a los otros, pero más todavía, ¿qué será encontrarnos con los ángeles que nos han cuidado, nos han dirigido y han estado con nosotros? Pero allí no para todo. No, porque entonces también podremos hablar a aquellos que escribieron estas lindas promesas en la palabra, porque ellos también duermen en la gran promesa de esa gloriosa esperanza de Cristo Jesús. Allí están durmiendo. Podemos hablar con Isaías, podremos hablar con Juan, el que escribió el último libro de la Biblia, podremos hablar con Marcos y Lucas, los discípulos de Cristo. Si tendremos tiempo, ¿por qué? Porque esa vida será una vida eterna para todo el tiempo. Allí estaremos con Cristo por toda la eternidad. Pero una cosa que encuentro también de ese lindo lugar y que tal vez podamos hablar en otro momento, y es el hecho de que allí como vecinos podemos mirarnos los unos a los otros y vamos a ver cuán precioso es estar con una hermandad que no tiene odio, que no tiene rencor, que no tiene ningún problema, más somos uno en Cristo Jesús. Eso, mi querido amigo, es lo que yo estoy esperando. Eso es lo que está esperando cada uno que duerme en Cristo Jesús. Sí, dormir en Cristo es la victoria que todos buscamos y sabemos que Cristo promete lo que Él va a cumplir. En Cristo